Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda tu amigo Fernando Capilla en este programa Raros. Raros, una tarde calurosa en Ciudad de México, o más bien muy calurosa. Ahorita pues está soltando un poquito de viento, pero toda la tarde con la ropa pegada. Pero bueno, es parte de, es temporada y pues ya estamos quejándonos de una pandemia y ahora nos vamos a quejar del calor, pues no tiene caso, ¿verdad? Entonces, pues hoy tenemos un programa muy raro porque tenemos a un personaje llamado el doctor Jesús Bautista Olvera. Pero ¿por qué raro? Pues porque siempre nos enfocamos en pandemias, en inventos, en protocolos, en todas esas cosas que son raras, ¿cierto? Compositores, escritores, todo esto. Pero hoy tenemos a un doctor que es especialista. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México, especialista en hematología, diagnosticada por el Instituto Hematológico de Querétaro en México. Es doctor honoris causa en el claustro académico de la Universidad Iberoamericana, lo cual comparto con él y es el claustro que nos abraza. Jefe del Banco de Sangre, no podemos decir la institución por protocolos, pero es un personaje muy controvertido porque estuve platicando con él un poquito fuera de esta entrevista y él se dedica a tantas y tantas cosas relacionadas con la sangre. Es coordinador clínico y todas estas cosas, pero mejor él que nos cuente. Doctor Jesús Bautista, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, igual como tú lo comentabas, con mucho calor. Ha hecho mucho ¿Verdad? calor, bastante. Pero mira, ya estamos Así es, para... estamos todavía en invierno, cercana la primavera. Pero bueno, pues empecemos. Ahí, fíjate que a raíz de la plática que tuvimos, me surgieron así como muchas preguntas, muchas dudas, porque nosotros conocemos el banco de sangre, pues es a donde acudimos a donar, ¿cierto? Claro. Es a donde nos reciben, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y muchas veces tenemos el paciente, el familiar enfermo, ahí dentro de un hospital, cual sea, público, privado, lo que sea, pero la sangre es la sangre, ¿cierto? Porque se ocupa, se requiere para salvar esa vida de ese ser humano que está postrado en una cama, que está siendo intervenido en un quirófano, que está pues convaleciente, que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero me gustaría hacer una pregunta que es muy importante. Claro. ¿Qué es la sangre, doctor? Mira, como antesala para el tema, es un bien universal, que no se le niega a nadie. Siempre está su disponibilidad, cuando está bien justificado su uso. Es un tejido. La sangre se compone de células importantes. Es un producto y un tejido, el tejido linfohematopoyético. Allá en la fábrica de la sangre que se encuentra en la médula ósea hematopoyéticamente activa, ahí se producen muchas células, pero además otro tipo de sustancias, proteínas importantes. Ahora lo más trascendente es que es el único tejido líquido del cuerpo humano. Se encarga del transporte de nutrientes, se encarga del elemento principal, que es el oxígeno. El oxígeno para muchas células, todo el organismo. Se encarga de la defensa inmunológica a través de una diversidad de células, los leucocitos, que son 14 en total, y esos leucocitos tienen su función, cada uno de ellos, para defendernos a nosotros. Pero además la sangre es un termorregulador. La sangre, además de llevar nutrientes, también va a transportar desechos en el catabolismo del cuerpo humano. Hace una infinidad de propiedades que tiene la sangre. En las civilizaciones, fíjate bien, en la historia de las civilizaciones, diferentes culturas, en su momento, desde el punto de vista mágico, religioso y reflexivo, filosófico, siempre relacionaban a la sangre con la vida, en el equilibrio vida-enfermedad. Por ejemplo, los egipcios se bañaban con sangre, ¿verdad? Pensando que con ello iban a preservar la salud.
y también la juventud, cosa que eso no se ha demostrado todavía, ¿verdad? Ojalá y Romano, no. los romanos en su momento, cuando había un duelo de gladiadores en los circos romanos, cuando caía alguien de uno de ellos, estos gladiadores herido de muerte, la gente se abalanzaba al ruedo para beber la sangre pensando que con ello iba a adquirir primero la valentía, la fortaleza y preservar la salud. Y así fueron pasando en el transcurso de la historia de las civilizaciones muchos conceptos mágicos religiosos, pero también filosóficos. Hoy en día, la sangre no dista mucho de ese pensamiento inicial. La sangre sigue siendo importantísima para preservar la vida y atender situaciones emergentes, situaciones en las cuales se requiere de las bondades de la sangre. Pero hay que recalcar, debe ser bien justificado su uso bajo los criterios de las guías clínicas que establecen como tal las normativas de hemoterapia. Ha sido un caso muy increíble en el transcurso de la historia de la humanidad, el caso de un papa, el papa Inocencio VII, que pecó por su nombre, ¿verdad? Porque él se hacía transfusión de sangre de vasallos jóvenes y desafortunadamente falleció porque se desconocía que en su momento tenía la sangre ciertos candados inmunológicos que son los grupos sanguíneos que en ese tiempo no se habían descubierto. Entonces, de entrada, es un tejido, el único tejido líquido que provee las propiedades que ya comentamos y es producto de una maquinaria increíble, especializada, que es la médula ósea hermatopoieticamente activa, como tal, que es la fábrica de la sangre. Es un bien universal que está a disposición de quien lo requiere. Wow, pues qué impresionante descripción del significado de la sangre, ¿cierto? Porque no solamente es un producto o es una sustancia o es una bolsa o es algo que contiene nuestro cuerpo, sí, que es hecho a base de la proteína y que las células y todo esto, pero cada quien conocemos una versión muy diferente, pero lo único que nos lleva o conlleva todo esto a través de la historia, como la contaste perfectamente bien, muchas gracias, es el que funciona para salvar la vida, ¿cierto? Pero, ¿qué hay, por ejemplo, porque en el banco de sangre, o sea, nos reciben a una, dos, a tres, a 10 o a 200 personas, pero ¿qué tan seguro es, por ejemplo, que si tú donaste, que si tú vas a donar sangre y si tienes alguna enfermedad como hepatitis A, B, VIH, o sea, no puedes donar ni sangre, ni plaquetas, ni absolutamente nada teniendo estas bacterias dentro, estos virus? Claro. Bueno, de entrada, los servicios de hemoterapia, llámese bancos de sangre, servicios de transfusión, principalmente los bancos de sangre, reciben población abierta. Cabe hacer mención que la donación que más se recibe, la modalidad de donación es la donación familiar. Es aquellos donadores que acuden pues, cuando tienen un paciente ingresado, hospitalizado en alguna institución. Entonces, a través de la parte importante de convocatoria de un grupo multidisciplinario, donde sobresale trabajo social principalmente, hace la invitación de forma solidaria a que se presenten las personas a donar. Entonces estamos hablando de que recibimos población abierta que no sabemos qué riesgos tiene alguna persona de ello. Entonces tienes razón cuando tú dices, se puede presentar alguien con un riesgo infeccioso, ¿no? Claro. Procesos bacterianos de otros microorganismos. Entonces se hace una selección a través además de las pruebas analíticas, se hace una historia clínica, la cual es realizado por los médicos que se encargan de esa parte importante, para establecer a través de la historia clínica ciertos factores de riesgo que tenga el candidato a donación. Pero aún así, se deben realizar pruebas que la normativa en nuestro país establece como obligatoriedad para descartar un proceso infeccioso. Y estamos hablando de lo que tú comentabas, las hepatitis crónicas como la B, la C, VIH, VIH tipo 1, tipo 2, el causante de la enfermedad de Chagas llamado Trypanosoma cruzi,
brucela y sífilis, que son obligadas estas pruebas por nuestra normativa. Salvo la prueba de brucela, que es opcional, ¿verdad? Todas las demás son obligadas. Es que estamos realizando, además de la historia clínica, en la pesquisa de la selección de candidato a donación, establecer la fase analítica, que es el escrutinio serológico infeccioso obligado. Cumplir con la parte normativa. ¿Para qué? Para de esa manera detectar oportunamente y a la vez establecer también un diagnóstico precoz de lo que padece las personas y derivarlas a la especialidad correspondiente para iniciar un tratamiento. Porque que también los servicios de hemoterapia, los bancos de sangre funcionan como servicios auxiliares de diagnóstico oportuno. ¿Cuándo se va a enterar una persona que anda muy tranquilamente caminando en la calle sin saber que es portador de un proceso crónico de hepatitis, por ejemplo, ¿no? Exacto, VIH exacto. en sus etapas tempranas, otro tipo de Exacto. problemas. Entonces, es importantísimo en los procesos de los servicios de hemoterapia y bancos de sangre realizar, además de la pesquisa a través de la selección y la historia clínica, la parte del escrutinio serológico obligado. Pero también la parte inmune, que establece como tal buscar aquellos candados inmunes en las membranas de los eritrocitos, son los grupos sanguíneos. Establecer el grupo sanguíneo correcto y el RH correcto. Wow, pues sí, y como tú dices, o sea, muchas veces andamos cualquier ser humano por la calle y siendo portador de un virus, llámesele cualquiera, ¿cierto? ¿Por Claro. qué? Pues porque no mantenemos nuestro estado inmune, no lo detectamos a tiempo o no tenemos ningún síntoma, no tenemos ningún quiebre en ese aspecto de la salud y pues estamos portando y portando y portando siempre o por meses o por años se puede ser y somos portadores de cuando vamos a donar vida, pero somos portadores de un virus mortal, ¿cierto? Podemos ser portadores, como tú dices, de un riesgo. Y eso es lo que buscamos también. El Exacto. receptor, que es el paciente que en su momento va a recibir una unidad de sangre o cualquier componente de la sangre, reciba un producto de calidad que esté bien estudiado, que esté exento de riesgo. Si bien es cierto, y eso es bien importante actualizar, la sangre no es 100% segura en el contexto inmune y otros factores que pueden presentarse. Por eso somos muy estrictos en el sentido y de la parte de la transfusión. Es por eso que los médicos en formación deben de entender que el paciente va a recibir de entrada el hemocomponente correcto, el que requiere, ¿de acuerdo? Uh-huh. Un Sí, sí. hemocomponente estudiado bajo la normativa que establece, pero a través se deben alinear las indicaciones de un paciente con necesidad de transfusión a las guías para tener como tal una justificación de usarlo. Efectivamente, qué interesante esto y vamos, pues qué porcentaje de la población, yo creo que todos los que no nos dedicamos a la salud, ¿cierto? Porque nosotros llegamos y vemos en una hoja un formato que dice si has tenido relaciones múltiples con múltiples parejas, si estás en una población de riesgo por esto y esto, entonces leemos una serie de indicaciones o de un cuestionario, los requisitos, y pues nosotros muchas veces no sabemos. No es que Claro. actuemos bajo esa irresponsabilidad o ese riesgo de contagiar o de donar una sangre, ¿cierto? Claro. Pero como tú dices, o sea, todo esto que se encarga de la, de la selección de la sangre es muy importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque lo que comentas, hay que darle una dosis, una bolsa de sangre, o sea, vida de calidad, porque si le vamos a poner la sangre que sea, pues ahí estamos atentando no solamente contra nosotros, sino descuidadamente o erróneamente contra el paciente, que supuestamente le estamos queriendo salvar la vida y pues le vamos a dar otra cosa, ¿cierto? Un riesgo y además es un reto para el equipo de trabajo, sobre todo para el glorioso equipo de trabajo que son los químicos que se dedican a la hemocompatibilidad. Es un reto buscar el tejido idóneo. De hecho, de entrada es un trasplante, la transfusión sanguínea. Esto es reacción un trasplante diario.
Ellos se dedican, el gremio químico se dedica a los retos de encontrar el tejido más idóneo y compatible para el paciente. Y los retos son es que los pacientes dentro del campo oncológico, dentro del campo hematológico, presentan incompatibilidades porque producen muchos anticuerpos propios por el tipo de trasfondo patológico que tienen. Que llega un momento en que la muestra sanguínea que se presenta a los servicios de hemoterapia prácticamente es un reto para el gremio químico que se realizar las pruebas cruzadas y de hemocompatibilidad y asimismo establecer el grupo correcto y el RH correcto, porque ¿qué pasa? Que la membrana del eritrocito de esos pacientes está cubierta de anticuerpos que ha formado su organismo por el sustrato patológico que tienen. Y esto lo vemos muy común en pacientes oncohematológicos o algunos otros pacientes que padecen de enfermedades autoinmunes, en donde llega un momento que te presentan una muestra sanguínea y no sale compatible a ninguna unidad de sangre. Y ellos se dedican prácticamente a establecer como tal la resolución de esos retos, de esos problemas. Pues gracias a ellos se llega a identificar la sangre en grupo RH correcto y llegando hasta el fenotipo, que es prácticamente la marca que tienen las membranas eritroides. Es una maravilla trabajar con el gremio químico. Además del médico, el técnico de laboratorio y los químicos establecen como tal una sinergia profesional para encontrar lo que ya comentamos, producto de calidad, exento de riesgos para un paciente que lo requiere. Exacto. Y fíjate que hay algo muy importante, cabe mencionar esto, porque de repente estamos parados ahí en un hospital, afuera del hospital haciendo una fila y llegamos 3, 4, 5, 10 personas porque requieren 15 unidades o 7 unidades o las que se requieran, ¿cierto? Porque hay operaciones muy fuertes o muy de las que requieren de mucha pérdida de sangre por los espacios, creo que hay en el lapso de los tiempos de la cirugía. Pero entonces a todos los que nos escuchan y que nos van a escuchar, pues que estén tranquilos y que no se enojen, porque muchas veces cuando salen y te toman la muestra y que te analizan la sangre así rápido, en este equipo tan responsable y tan profesional, en esa sinergia de pruebas del producto, y salen y te dicen, no eres apto para donar sangre, y haces un berrinche, o sea, no sabes cómo sentirte, porque muchas de las veces pues no sabes que contienes alguna infección, y eso es bueno, al contrario, pues que invitarlos a que donen sangre, pues para que se enteren de qué tipo de virus tienen, qué tipo de infecciones, y pues así estar en un espacio que hoy en día es sagrado, la sanidad, ¿cierto? Claro, y como se ha establecido como un servicio auxiliar de diagnóstico, ¿qué más que prontamente se detecte un riesgo que tiene la población, ¿verdad? Para la atención oportuna. Y no dejar que en el transcurso del tiempo se presente, por ejemplo, una cirrosis o proceso viral que no fue en su momento detectada. Es uno de los principales, estrellitas que tenemos en la atención oportuna de aquellos que acuden a donar. Pero además el donar permite que nuestras células, nuestro sistema, la maquinaria donde se produce la sangre, se esté renovando. Es un estímulo. Que pierdan el miedo a aquellas personas que acuden a donar y que hay muchos mitos y realidades que cuando donan, que va a subir de peso, se va a infectar o no, que va a tener No, problemas de si debilidad. si fuera eso, No, pues si fuera eso, imagínate los que odian ser flaquitos, pues ahí estarían diario. claro. Y que de hecho hay un espacio principalmente que cada año, cuando había disposición de presentar en los días mundial del donante de sangre, y precisamente uno de los puntos específicos era llevarles el mensaje de mitos y realidades de la donación. Todo lo que se habla en el Vox Populi, que es un mito, y lo que realmente es lo contrario a los mitos, ¿verdad? Lo real. Cuando antes de la pandemia, que es una situación emergente que estamos todavía padeciendo en nuestro país y en el mundo también, ¿verdad? Antes se llevaban a cabo de forma
de forma anual, esas reuniones que sirven como tal, no festejar el día como tal, sino agradecer a aquellos donantes que acuden de forma voluntaria, altruista y solidaria a depositar un granito de vida para alguien que lo necesita. Uh-huh. Efectivamente, y pues nuestro reconocimiento para todos ellos. Oye, y están preguntando los seguidores aquí, dice, una persona que ha tenido hepatitis C, hepatitis y hepatitis C, y una persona que ha tenido, que es portador de VIH, ¿puede donar sangre o No, o no puede donar sangre? ninguna de las formas crónicas de los marcadores obligados de escrutinio serológico. Las personas que son portadoras de VIH no pueden donar. Ok. No son portadores de PAT, tampoco son las formas crónicas. Ok, perfecto, gracias. Y otra pregunta. ¿Alguna persona que dice alguna persona con alguna enfermedad crónica como hepatitis, puede donar plaquetas? No, ningún hemocomponente. Ninguna. Nada. El riesgo es latente. Cualquiera que sean los componentes de la sangre que él vaya a donar, dentro del aspecto de la féresis, en el caso de plaquetas, pues obviamente que también vamos a tener ahí presencia del problema infeccioso, ¿no? No pueden donar. Perfecto, gracias. De aquí surge otra pregunta. Por ejemplo, una persona que no se alcanzó a detectar el hepatitis o el VIH y esa donación se le pone al paciente, entonces, ¿cuánto dura en desarrollársele las enfermedades crónicas que tiene el donante? Esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En la actualidad, los servicios de banco de sangre y hemoterapia cuentan con tecnología de vanguardia en lo que respecta a realizar las pruebas de escrutinio infeccioso. Entonces, la tecnología de vanguardia permite disminuir el periodo de ventana de detección oportuna de X agentes infecciosos, sobre todo el caso de virus B, el caso de virus C y VIH. Entonces, se ha adelantado tanto que ese periodo de ventana y sobre todo el riesgo residual que puede quedar en alguna unidad ya donada, se acortó demasiado, de tal manera que es excepcional que en la actualidad se presenten casos de transmisión de una de esas enfermedades por la transmisión sanguínea. Y estamos hablando de tecnología de vanguardia que es prácticamente eh, eh, bien establecida en lo que se refiere a procesos de alta sensibilidad y especificidad para detectar agentes microbianos. Y es una de las partes que más nos preocupa como responsables de los servicios de hemoterapia y banco de sangre. Esa parte, el escrutinio serológico. No estaríamos tan tranquilos nosotros, todos los que representamos al responsable de bancos de sangre, si en su momento no confiáramos en la tecnología de vanguardia para establecer el escrutinio serológico. Porque estamos sentados en un barril de pólvora. Tú no Sí. sabes en qué momento se puede ir una unidad que tenga un proceso infeccioso y la transfundas. Eso es un crimen. La ley te lo castiga. Porque le estás haciendo daño a un receptor que es el paciente. De por sí tiene su problema y tú le agregas uno más. Por eso somos muy estrictos en lo que se refiere al escrutinio oportuno en la detección de estos microorganismos, de virus y los que ya comentamos. Wow. Y esas cosas, fíjate que mucha gente no las sabe o no las sabemos o no le damos importancia. O sea, claro que sí, todos vamos bajo un criterio, bajo una responsabilidad, ¿cierto? A Claro. aportar vida a quien está debatiéndose, pero no sabemos. Entonces, cuando toda esta gente sabe o no sabe, entonces es muy bueno informarse porque muchas de las veces sangre, pues sabemos que si está en el hospital va a requerir sangre. Si está internado va a requerir sangre y es lo único que sabemos y juntamos la familia, los amigos, los vecinos, a veces los empleados, a veces los trabajadores y apóyame, mira que por favor, hay mucha gente que se dedica a vender la sangre
y por ejemplo, una persona que se dedica a vender su sangre no está incurriendo en un delito porque es dueño de su producción. Incurre en un delito, que de ¿Sí? hecho el tipo de donadores se les considera donadores remunerados, lo cual está prohibido en nuestra normativa. Está prohibido en nuestra nación que alguien venda la sangre. No se debe aceptar el donador remunerado porque es un riesgo. Hay gente que sí, en efecto, miente y sorprende a las personas, a los familiares del paciente que en su momento están buscando con angustia personas que donen, familiares, amigos, y no los consiguen. Entonces hay gente que los sorprende en los bancos de sangre o en los servicios de hemoterapia. Uh-huh. Entonces, para ser donadores, cobrándoles, que está prohibido, que de hecho, si detectamos a alguien que está incurriendo en esta situación, nosotros tenemos que proceder. Es un Okay. delito. La remuneración en nuestro país es un riesgo y está prohibida. Perfecto, muchísimas gracias. Y cuéntanos, doctor, ¿qué pasa ahorita en todo este lapso de la pandemia del COVID-19? Porque ya llevamos aproximadamente, si no el año, si llevamos seguros, pues los 10 meses, ¿cierto? Los Claro. 10 meses de qué pasa con todo esto, la gente psicológicamente se enferma menos, hay menos cirugías, ¿qué está pasando? O sea, si hay abasto, la sangre cuánto dura en un banco, se puede traer sangre de otros lugares, de otros hospitales, de otros países, ¿cómo opera todo esto o qué han tenido que hacer todos los hospitales en este tiempo de pandemia? En este tiempo tan difícil, que prácticamente vamos a cumplir un año, donde hemos padecido lágrimas de mismos compañeros que han estado inmiscuidos en el problema, de familiares, de amigos, etcétera, pero también de muchos pacientes, y estamos hablando de una situación muy difícil. ¿Qué ha pasado en ese camino largo? Y como decían los vieques, largo y sinuoso camino, ¿no? Han pasado muchas cosas, sobre todo uno de los principales puntos es ¿qué pasó con aquellos pacientes que estaban programados para cirugía? ¿Qué vamos a hacer con ellos? En determinado momento todo se tuvo que no suspender, sino prácticamente cambiar de fechas. Creo que es hacer un paréntesis para la atención de pacientes COVID en su momento. Uh-huh. Dependiendo de los primeros meses, cuando esto impactó de forma importante, empezó a incrementarse el número de pacientes COVID. ¿Qué tuvieron que hacer las instituciones? Una conversión a la atención prioritaria de pacientes COVID. Era una necesidad la atención de ellos. Entonces, todos aquellos pacientes programados de los programas de cirugía tuvieron que diferirse. Ahora, todos los bancos y servicios de hemoterapia tienen sus reservas de unidades de sangre. Unas reservas que prácticamente obtuvieron cuando estábamos en una normalidad, cuando no existía todavía el inicio de esta contingencia epidemiológica. Entonces, que quede claro que una vez que se inicia toda esta situación de emergencia epidemiológica y que se denominan para hospitales COVID, ya nadie yo, primero por temor de acudir a un hospital COVID, en el pensamiento de defensa de alguien que dice, yo no me presento a un hospital COVID, ¿por qué? Porque hay riesgo, ¿no? Claro. Que después puntualizaré que se tuvieron que establecer guías, rutas de seguridad para recibir donadores, en lo que conlleva ciertas medidas importantes como la sana distancia, el uso de careta, cubrebocas, la toma de temperatura, la aplicación y uso de geles, etcétera, etcétera, y evitar que tuviese mucho tiempo en los servicios y sobre todo en cantidad de número, personas para evitar de tal manera que hubiese contagios. Esa es la ruta que se trazó en varios lugares. Pero además de lo más importante es, ¿qué pasó? Porque todo lo que conlleva el paciente COVID, además de padecer un problema respiratorio, un problema donde involucra también afectación en la coagulación, por una de liberación de citoquinas, que son un precursor de los procesos inflamatorios intensos que pasan estos pacientes, y posteriormente complicaciones, pero también muchos pacientes COVID aquí en sangre o algún componente de la sangre.
Pero además, cabe puntualizar que hay servicios que necesariamente tienen que recibir sus pacientes sangre. Estamos hablando de paciente hematológico, pues con linfomas, mielomas, síndrome mielodisplásicos, aplasias medulares. Los pacientes requieren sangre al día. Pacientes oncológicos que van de la mano con procesos igual que requieren sangre. Pacientes que en su momento entran de emergencia por otras causas que no son COVID, el código MATER sobre todo. Entonces, estamos hablando de servicios donde imprevisiblemente consumen sangre y paulatinamente va menguando tu reserva que tuviste anterior a que se iniciara la pandemia, ¿no? ¿Qué se tuvo que implementar? Afortunadamente, en nuestro país existen los intercambios interinstitucionales, en donde todos los hospitales, los servicios de hemoterapia, se hermanaron, como siempre, se solidarizaron. Como lo decimos en el coloquial lenguaje, nos echamos la mano para que todos nos apoyáramos con unidades de sangre. Que a tal hospital le hace falta, hay que apoyar. Que a mí me hace falta, igual nos apoyamos todos. Para evitar en su momento caer en un desabasto, lo cual no ocurrió, porque todos los servicios en su momento mantuvieron como tal esta estrategia. Jamás se presentó el desabasto en alguno de ellos. Sí hubo situaciones de emergencia, como todo, situaciones de que tú ves que no llega nadie y tienes mucha gente que transfundir, necesidades de pacientes son hematológicos. Entonces, en su momento funcionó esa estrategia, los intercambios interinstitucionales. Wow, gracias por la respuesta muy, muy amplia. Una pregunta que surge de aquí, por ejemplo, todos los pacientes o todas las personas que tenemos en algún momento o estamos hospitalizadas o somos amigos, familiares o parejas de los que están internados y que van a requerir de esas bolsas de sangre, de esa sangre que pues te da vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay con una persona? Ahorita tocaste un punto muy importante, que no había fila afuera, no había nadie ni con sana distancia ni listo para donar, pero había 6, 7 o 10 o 50 pacientes los cuales requieren transfundir. El banco de sangre tiene la facultad, tiene el derecho de decir, no hay donadores, no le transfundimos. No. No, ok. Que quede claro que una de las consignas que todos los servicios de hemoterapia, que son los bancos de sangre, como tal, tienen este emblema: nadie muere por falta de sangre. Todos tienen oportunidad a ese regalo que es la sangre. Ya ves que iniciamos prácticamente, fue nuestra apertura de la plática. La sangre, pues, es un bien universal, ¿no? Exacto. No se le niega a nadie, así abrimos esta charla. Entonces, no, a todos se les da esta oportunidad de tener el acceso al hemocomponente, al componente que requiere el paciente. Perfecto. Pues una respuesta muy, muy segura, muy amplia, porque fue inminente no la respuesta, la respuesta a la pregunta, y eso me escalofría la piel, porque muchas veces pensamos en qué va a pasar, en que si lo van a recibir, que si lo van a transfundir, que si va a morir, que si va esto, que si va lo otro. Entonces, a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar, pues tengan esa plena seguridad, pero cabe mencionar que hay que resurtir esas dosis, resurtir esas reservas y tener las reservas para los que de verdad no tengan a nadie quien les aporte ese líquido para vivir, ¿cierto? Claro, sobre todo aprovechando el espacio que nos brindas, además de lo que comentaste, ir poco a poco sensibilizando a la población. Algunos de ellos van a estar del otro lado de la barrera. Esto funciona como un banco de dinero, depositando, que una diversidad de personas lo van a utilizar, ¿no? Exacto. Ya lo puedes utilizar tú. Entonces, la consigna es que nadie
quede sin recibir la oportunidad de las bondades de la sangre y sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Pues el plasma, que se utiliza para una diversidad de procesos de la coagulación. Las plaquetas, que al igual se utilizan para la parte primaria de la coagulación, que es la hemostasia primaria, pero también las plaquetas tienen otras funciones muy específicas en todo lo que confiere las fases de la coagulación, desde la hemostasia primaria, desde establecer la plataforma de la coagulación plasmática, donde prácticamente se presenta la función de muchos factores, son proteínas de la coagulación misma, y hasta el final de la última fase, que es la fase llamada como fibrinólisis, para degradar el coágulo, una vez que ya se cumplió el cometido específico del proceso de coagulación. Entonces, ese sería esos componentes. Y la bolsa roja, que es el paquete globular concentrado eritrocitario, que son prácticamente células que van a servir para mantener la vida, porque son transportadores de oxígeno estas células llamadas eritrocitos. Y dime, ¿qué célula del cuerpo humano no requiere oxígeno? Pues todas, ¿no? Y no se diga el cerebro, ¿no? Las neuronas, el miocardio, el riñón. Exacto. Exacto. Y es muy bueno y muy interesante saberlo porque estamos realmente con los ojos vendados. No sabemos muchísimas cosas y solamente que hay que ir y hay que sustituir las bolsas que se le ponen al paciente y es todo. Pero pues como dice el doctor, hay que concientizarnos. ¿Por qué? Pues porque un día vamos a estar del otro lado. Hoy podemos dar vida, adelante, pueden ir, donar de voluntaria, donar en ese corazón donde cabe la prudencia y donde cabe pues la responsabilidad de como ir y donar ese banco, porque un día lo van a hacer por ti, porque estás expuesto a cualquier evento pandémico, a cualquier evento accidental o lo que sea, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí hay otra pregunta muy rara, pero no sé si pueda hacerla, porque yo en una ocasión estuve a cargo de varios donadores, que era una familia y que era yo muy amigo de la familia, y buscamos como 100 y tantos donadores, de los cuales nosotros teníamos que completar algunas dosis, bolsas de sangre, y siempre íbamos en menos 20, menos 15, menos 26. Me acuerdo que un día me dijeron, vamos menos 35. Y en mi cabeza, en mi cabeza no cabía la idea de que fueran a decir, ya no podemos transfundirle al paciente porque era como si pasearas las bolsas así al lavabo. Y nos dimos a la tarea de buscar y de buscar y de buscar. No te miento, doctor, que en algún momento sí pasó por mi cabeza poner anuncios en el metro de comprar sangre. Pero en el momento en que lo estaba pegando, me acuerdo ahí en el metro Hidalgo, o sea, lo quise pegar, lo quise poner y bajé las manos y me agaché, me dio pena poner ese anuncio y me retiré. Y fue algo tan bonito, te lo platico, lo traigo al espacio, porque fue algo tan bonito que salimos, una amiga y yo, un familiar de la esposa del que estaba ahí internado, y que estaba consumiendo y consumiendo y consumiendo sangre, que duró más de un año y 36 días internado, y estaba consumiendo sangre. Salimos ella y yo, y se acerca uno de un puesto que estaba ahí en el metro y dice, ¿todo bien? Y le digo, no, requerimos 100 donadores. Y este hombre dijo, ¿cuántos? 100 donadores de sangre. No te puedo conseguir 100, pero sí te puedo conseguir 20. Ok. Yo le dejé anotado, me acuerdo, en un papelito, en un pedazo de periódico, mi teléfono. ¿Y qué crees? Que al siguiente día me habla a las 4 de la mañana y me dice, ¿a dónde los quieres? Ya te conseguí 20. Le digo, pero, ¿qué hay que hacer? O sea, yo pensando que sí había pegado el anuncio de se compra sangre, ¿no?
Entonces yo me puse a pensar, o sea, ¿sí lo pegué, no lo pegué, qué pasó? ¿O de dónde salió? Pero era un hombre que había tenido a su madre 5 meses internada y él rogó mucho, mucho, mucho por todos lados y él como que se comprometió a todo eso porque a él le dieron la sangre. Y la mamá, después me platicó la historia, la mamá tenía 65 años y la mamá seguía con vida, pero ya llevaba 15 años con vida prestada por todos esos donadores, porque eso fue lo que le salvó la vida. Entonces es un hombre que fue tan consciente que de un día a tipo 3 de la tarde, al día siguiente a las 4 de la mañana, tenía 20 personas. Y después me dice, ¿quieres más? Y le dije, sí, es que necesito 80. Va. Y empezó a conseguir, a conseguir, a conseguir, a conseguir gente. Y era tan, tan, tan bonito. Y era así como desgastante cuando decían, de los 20 que llevaban, pasaba uno. Y todos los demás se enojaban, ¿cómo es posible que esto y que el otro y que aquello? Y ya los pasábamos al área del desayuno, los pasábamos al área de la sala, los atendíamos así como invitados, todo padre, pero sí era un enojo de las personas. Y le digo, pero ya te dieron un resultado, o sea, te dijeron lo que tienes y te le van a dar seguimiento, eso es preventivo. Y esta persona nos estaba ayudando a ser a concientizar a la gente para que se fuera y se metiera a hacer sus estudios. Entonces, sí es muy bueno y aceptarlo como es y empezar a un procedimiento, ¿cierto? Sí, lo que sí hay que puntualizar es que hay que ser claros y puntualizar en la población de que no hay nada que todavía que pueda sustituir a los beneficios de la sangre. No lo hay, a pesar de toda esa tecnología tan avanzada que existe. No existe en la actualidad una sustancia capaz de poder sustituir las funciones de este tejido, que es la sangre como tal, y cualquiera de los componentes. Y eso lo establece nuestra normativa, que es el uso de sangre, la disposición de sangre humana y sus componentes sanguíneos con fines terapéuticos, que es una normativa 253 SSA1 2012, que es la normativa vigente en nuestro país para el buen uso, el escrutinio infeccioso, todos los procesos administrativos que conlleva desde la recepción del donador hasta el final y hasta la aplicación, el etiquetado, la preparación de la sangre, el campo de la inmunohematología, todo es un conglomerado de procesos importantes que cabe hacer mención a la población que se tienen que realizar. Asimismo, la misma selección del donador, por eso muchos no van a lograr pasar. ¿Por qué? Porque tienen un factor de riesgo y qué bueno que en su momento se detecte oportunamente, ¿verdad? Sí, hay otros factores de riesgo, pero se les informa. ¿Sabe que usted tiene este problema? Y oportunamente lo vamos a tratar. Se le va a canalizar a la especialidad específica, ¿verdad? Para que le dé tratamiento. Ahora, hablas de las personas con altos consumos, si los hay y los sigue habiendo. Imagínate una persona que en su cuerpo no produzca sangre, son las aplasias o hipoplasias medulares, por una diversidad de procesos patológicos. Va a necesitar sangre por mucho tiempo. Problemas con leucemia, sobre todo leucemias muy activas, van a necesitar sangre. Los niños. Sí, esta persona tenía una leucemia, pero marca no sé qué, pero va a necesitar sangre. ¿Por qué? Porque la fábrica de la sangre, que es la médula, está desplazada por células que tienen una mutación, que hay un daño y desplazan a las series hematológicas, en este caso los eritrocitos y algunos otros, ¿verdad? Entonces, queremos en esta charla que haya un mensaje, es un mensaje importantísimo de sensibilización, pero también de educación a nuestra población. Esto mismo pasa con los trasplantes de órganos. Si esto prácticamente lo vamos haciendo y concientizando y educando en el transcurso de los años, te juro que vamos a alcanzar la meta de la donación altruista, aquellos que acuden sin tener un beneficio, y es la donación más segura, el altruista. Él no se va a presentar porque va a donar por un familiar, no. Él se presenta indistintamente del paciente que lo requiera,
sin recibir un beneficio a cambio. Ese es el altruista, la donación más segura. Para que te des una idea, imagínate, ¿en qué lugar está México en la donación altruista con respecto a países que ya alcanzaron el 100% de la donación? Estamos en el 5.7% de donación altruista. Argentina tiene el 100% de donación, Nicaragua tiene el 100%, Cuba tiene el 100%, Estados Unidos tiene el 100% de donación altruista. ¿Dónde nos estamos quedando? Rezagados. Y todo empieza desde abajo, ir educando a nuestros pequeñines, a nuestros niños en el futuro, del conocimiento, de la importancia que requiere en su momento eso, la donación, el valor que tiene la sangre y los tejidos y los órganos. Tal vez Exacto. en un tiempo no muy lejano alcancemos ese 100% si todos nos solidarizamos. Y fíjate que México es un país solidario, ¿eh? No sé si tú estabas muy chavo, yo creo en 1985, en aquella época del terremoto en México. No me tocó el 85, pero sí me tocó el del 2017. Bueno, yo era estudiante 2010. en el 85 y nunca había visto a un México solidario en aquellos años, solidario en muchos sentidos, en donar, porque la gente acudía a donar, y en ayudar a rescatar todavía sobrevivientes de los escombros que dejó ese terremoto en varias partes de la ciudad, pero además a conseguir sobre todo insumos y conseguir comida. Es una parte importante que tiene nuestro pueblo mexicano, la solidaridad. Esto Sí, que está efectivamente. pasando ahorita también se ha presentado, como ya lo habíamos comentado, a fin de que no exista el desabasto, ha existido la solidaridad de nosotros como encargados de los servicios de hemoterapia. Pero también hay gente que acude, sobre todo los jóvenes, a lo que se agradece mucho, los chavos, los jóvenes, acuden solidariamente a los bancos de sangre, indistintamente de quién vaya a recibir ese regalo preciado. Yo creo que en el futuro esto va a ir mejorando para alcanzar la meta que establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en el 2024 México alcance el 100% de la donación altruista, la cual es más segura, exenta de riesgos y sobre todo que tenga una parte y un sello que es sangre segura, ¿no? Efectivamente. Pues se nos fue el tiempo, doctor. Este es algo increíble, el tema de la sangre. Yo no me atrevía como a tratarlo del todo, porque el hacer unas preguntas que no conozco, que no sé, o sea, cómo hacerla. Creo que se llevó a cabo el mensaje, el objetivo del programa, que era tu mensaje de invitar al donante en una fase segura, en una fase, en una etapa de su vida abierta, positiva, a dar este granito de, a dar este granito de arena. Y cuéntanos, doctor, ya para cerrar, dónde te pueden localizar en tus redes sociales, porque hay personas que de veras tengan dudas, que de veras estén interesados, como en estos pacientes que son muy difíciles, como en estas enfermedades donde no se produce donde no está trabajando la fábrica de la sangre, la médula ósea, que cómo aclarar sus dudas, o hay algún lugar donde lo puedan aclarar, porque muchas veces en el hospital, o sea, están quebrándose la cabeza, qué va a pasar, qué esto, qué lo otro, por qué nos están pidiendo tanta sangre, por qué nos están diciendo esto. ¿Dónde se puede informar la gente? La gente se tiene que dirigir a los contactos primarios, que es el servicio de trabajo social de los bancos de sangre. Si en su momento el personal que labora en estos servicios, que es un personal también que es una parte importantísima en la cadena de los procesos, tiene alguna duda, llama al médico o llama al químico o llama a algún técnico laboratorista. El objetivo es darle la información correcta, la información concreta y sobre todo esa parte que conlleva la sensibilización de que lo requerimos. ¿Te acuerdas cuando arrancaste el programa y dijiste es una rareza, ¿verdad? Que estemos aquí. Pues Sí. sí, pero además de esta charla de ser una rareza, es una realidad que debemos nosotros como tal empezar a educar a nuestra gente, porque créeme que diario nuestro país en todos los lugares se consume sangre. Imagínate, urgencias, terapias intensivas, medicina interna, gastroenterología, que sangra mucho a los pacientes, hematología, oncología, ginecobstetricia.
Sobre todo neurocirugía, cirugías de tórax, que son ampliamente radicales, ¿verdad? Y todos Sí, los sí, sí. campos donde se va a requerir este preciado líquido. Eso es lo que queremos nosotros que la gente entienda. Entienda que todos necesitamos y algún día lo van a necesitar ellos. Pues sí, gracias, doctor. Y me gustaría que el último viernes de marzo me regalaras otra entrevista porque hay muchos tipos de sangre y todo eso. Y hay muchísimas preguntas que nos están haciendo y que no vamos a poder contestar. Pero Claro. necesitamos de tu especialidad, de tu voluntad y de tu participación en el último jueves de marzo. ¿Te parece bien que lo agendemos para que la gente esté apuntadísima y podamos aclarar todas esas dudas de todos los tipos y cómo sigue esta secuencia de la sangre y seguir invitando a la gente a lograr ese 100%? ¿Te parece? Me parece muy bien, gracias por la invitación y podemos platicar más ampliamente de muchas estrategias que existen. Por favor, pues muchísimas gracias. Que es Muchísimas. que la gente se eduque. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, doctor, y estamos en contacto. Gracias a todo el público, muy buenas noches, síganse divirtiendo, sigan viviendo, sigan haciendo conciencia, sigan calurosos, si tienen algo que hacer, y si no, quédense en casa, no salgan, cuídense para que nos cuidemos todos. Muchas gracias y buenas noches.